Pero bueno, me estaba acordando de una historia de la vida real, de mi vida. Y yo hace muchos ayeres, bueno, no tantos, cuando iba en la universidad, en la UAC, cuando iniciaron a hacer toda la ciclovía de la UAC, o sea, bueno, de universidad, si la han visto, ¿no? Que pasan por universidad y está todo un carril exclusivo para bicis. Y entonces cuando yo estaba en la universidad recién empezó como que ese programa que podías rentar bicis. Y yo siempre había sido mi sueño andar en bici, en el centro y así. Pero problema uno, no tenía bici. Problema dos, nunca iba al centro. Y entonces cuando entré a la universidad, pues ya estaba medio cerca del centro y me acuerdo que una amiga vivía por el Mercado de la Cruz y a veces íbamos a un taller juntas y nos íbamos en bici. Y entonces era súper padre porque yo me movía en el centro en bici como siempre era mi sueño. Yo sabía andar en bici básico, o sea, nivel básico. Nivel me enseñaron una que otra vez, o sea, tampoco yo era la ciclista del año, ¿no? Pero entonces yo iba en mi camino muy feliz y entonces cuando me iba a dar una vuelta, no sé qué pasó, ya no recuerdo, pero como que algo me topé, no me acuerdo si un charco, algo pasó, pero salí volando de la bici así. Y entonces salí volando de la bici, gracias a Dios no había carros, no había nada, pero yo salí volando y me destrocé las rodillas. Y todavía tengo cicatrices. Y yo estaba así como de, literal yo, o sea, como que me paré, porque ni siquiera me dio pena, fue así como de, yo estaba muy preocupada porque sentí luego como mi rodilla, esta rodilla, ya no le había ido bien. Y entonces cuando me paré, estaba yo así como de, justo ese pantalón no se rompió, increíblemente, ¿eh? Increíblemente no se rompió el pantalón y entonces fue así como de que yo me quedé así con la bici intentando agarrarla y volteé y no había nadie a mi alrededor, o sea, ni una alma estaba ahí. Y entonces yo estaba así como de, bueno, pues tengo que llegar a un lugar donde pueda dejar la bici porque si no te multaban y así. Entonces tengo que ir a un lugar donde pueda dejar la bici para ver qué me pasó. Entonces ya iba yo así y ya que me paré así con mis rodillas ensangrentadas, un señor salió así de la nada, de una como reja o no sé qué. Yo creo que vio todo lo que pasó y hasta que me paré como que dijo, me voy a acercar. Y me dijo, ¿estás bien? Y yo, no, la verdad no, señor, pero pues... Y entonces me dijo así como, pues ya no se salió de la reja, o sea, él se quedó en la reja, me preguntó, y yo así de, no, pues gracias, ya me fui, ya me chequé, y sí, pues estaba así, mis rodillas así ensangrentadas, y pues ya tuve que hablar para que pasara por mi Mac y así. Y entonces me acordé de esa historia porque en la semana pasada que vino Lady el lunes a predicar, justo me estaba yo acordando de una historia muy importante de la Biblia que es el buen samaritano. ¿Cuántos han escuchado la historia del buen samaritano? ¿Ok? Algunos la hemos escuchado por mucho tiempo o solamente la conocemos, pero hoy quiero que la estudiemos profundamente porque tenemos muchas cosas que rescatar de esta historia que necesitamos llevar a nuestro día a día. Y esta historia está en Lucas 10, 25. Y vamos a leer esta historia y espero que me pueda seguir para que podamos entender este contexto. Entonces, espérenme, denme un segundo que yo llegue a ese... Ok, entonces, Lucas 10, 25, perdón, no dije eso. Y entonces en esta versión dice, en eso se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bueno, hasta ahorita entendemos, ¿no? Una persona que sabía, dice en esta versión, experto de la ley, le pregunta a Jesús. Pero está súper chistosa esta siguiente pregunta que le hace en el 28. Bueno, en el 29. Y le dice Jesús: bien contestado, haz eso y vivirás. O sea, si amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y amas a tu prójimo, ¿no?
Y dice, pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, así de, más o menos, ¿quién aplica en esta descripción? O sea, no tengo muchas ganas de cumplirla toda, pero pues como que quién sí entra, ¿no? En el paquete. Y entonces Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y en otras versiones dice que era un judío. Y esto es importante y ahorita les digo por qué. Entonces estaba un hombre que llevó de Jerusalén a Jericó, y dice, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba ¿por dónde? Por el mismo camino. Bueno, sí, ya vi quién no me sigue, ¿eh? Entonces dice, viajaba por el mismo camino, esta es la NBI. Viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. Ok, entonces esta es la historia. O sea, la historia nos está contando que alguien le vino como a preguntar a Jesús que quién era su prójimo y que como que qué regla aplicaba. Y entonces él le cuenta esta historia de que estaba un judío que vino de Jerusalén a Jericó. Y entonces esto es muy importante porque en este camino de Jerusalén a Jericó era un camino muy peligroso. O sea, bueno, no voy a dar ejemplos. O sea, era un camino muy peligroso, ¿no? O sea, como que la gente sabía que si pasaba por ahí, era peligroso pasar por ahí. Tenías que ir medio preparado para pasar por ahí. Entonces era un camino, hagan de cuenta que Jerusalén era así un super lugar y Jericó era un más o menos lugar. Entonces ellos tenían que bajar, o sea, el camino era hacia abajo, era descendiendo. Y entonces cuando descendió, resulta que pasó lo inevitable en este camino, que era que llegaron y le despojaron, o sea, le quitaron algo que él traía. Y entonces pasó, pero dice, por el mismo camino, o sea, todos iban en el mismo camino. Un sacerdote y un levita que no le prestaron atención y se desviaron. Y luego dice un samaritano. ¿Y por qué es importante saber que era un samaritano? Porque si ustedes se acuerdan de historias anteriores, de la historia de la mujer samaritana, los judíos y los samaritanos no eran mejores amigos en esos momentos. No se llevaban bien y eran como enemigos mortales, ¿no? Y entonces imagínate que para un sabio de la ley le pregunta que como quién tiene que ser y le da el ejemplo de alguien que él odia y desprecia, que es un samaritano. Alguien que no le importaba, o sea, que para él no era alguien que debía de admirar. Pero Jesús le da este ejemplo con esta persona. Y muchas veces, o no sé, a los que han escuchado esta historia, muchas veces nos queremos parecer al samaritano. ¿Y por qué es importante parecernos al samaritano? Porque cuando dice que él se acercó y él traía vino y traía aceite. O sea, el samaritano iba por el camino preparado para ayudar a los demás. El samaritano iba por allá con una mentalidad de ayudar a los demás. Y esta es una historia muy poderosa porque nos recuerda eso. Cómo nosotros tenemos el poder o tenemos la capacidad de ayudar a los demás. Es cada vez que hablo, ¿verdad? Ok, pensé que era cada vez que hablaba y dije, no, se la van a pasar muy mal. Entonces, ¿cómo esta historia nos recuerda que el samaritano iba en el mismo camino? Todos iban en el mismo camino.
el levita, el sacerdote, todos iban en el mismo camino, pero solo uno se detuvo a ayudar a la persona que lo necesitaba. Y es bien importante porque vamos a ver en esta historia varios personajes que nos recuerdan ciertas cosas súper poderosas. Para empezar, un sacerdote era una persona que estaba constantemente en el templo. Era una persona que estaba en su actividad religiosa. Y un levita era, si recuerdan en la Biblia, los levitas eran los que guardaban la alabanza. Y eran los que estaban cuidando el templo constantemente. Habitaban ahí y ellos se atendían el templo. Entonces, esto representa cómo hay veces que ni la religión ni la ley nos pueden salvar o pueden salvar a alguien. No porque, o sea, hay gente que no puede acceder a la justicia porque no puede, por muchas razones. Y hay gente que cuando se ha acercado a la religión o a lo que la religión le ha ofrecido, no ha recibido una verdadera respuesta. Pero cuando llega el samaritano, llega el más inesperado, la persona más inesperada, esa persona es la que tiene lo necesario para ayudar. Y entonces, aunque muchas veces queremos parecernos al samaritano y ser como el samaritano, y lo hemos escuchado, yo me acuerdo como en las clases de niños que hablábamos del samaritano y era así como, hasta yo he dado clases de niños del samaritano, y es como de qué padre que puedas tú ser el samaritano a veces. Que a veces tú puedas tener lo que se necesita para ayudar a alguien más. ¿Y qué se necesita? Se necesita vino y se necesita aceite. ¿Y qué significan estas cosas? El aceite quiere decir honra y honor. Muchas veces las personas que están en el mismo camino que nosotras y que nosotros, muchas veces esas personas han sido arrebatadas, como dice en esta historia, de cosas. Les han quitado su identidad, se les ha sido quitado el honor, se les ha sido quitado tantas cosas a muchas personas que están a nuestro alrededor. El día de ayer, que fue 8 de marzo, que fue la marcha del 8 de marzo, es impactante ver tantas historias de tantas mujeres, de tantos casos y de tantas cosas que existen. Y te parte el corazón ver ahí a las niñas con sus letreros y con sus historias. Es impresionante. Y a muchas de ellas y a muchos niños y niñas y hombres y mujeres les ha sido quitado en el mismo camino que a ti y a mí, en la misma vida, en el mismo caminar, en la misma profesión, en la misma escuela, en la misma familia. Se les ha sido quitado cosas. Y entonces el samaritano que traía aceite, traía honra, traía lo que podía hacer para honrar la vida de ese hombre. Y el aceite también ayudaba, también representa en la medicina antigua la cicatrización. O sea, el aceite ayudaba para que la herida cerrara más rápida. La honra ayuda a que las heridas puedan cerrar más rápido en nuestro corazón. Y para que nosotros con palabras de honra, con acciones de honor hacia las personas que nos rodean, podamos llevar ese aceite que sana sus vidas. Y después también traía vino. Y el vino significa gozo, alegría, deleite. Pero también fue algo muy interesante que cuando estaba investigando en esta medicina antigua, porque obviamente ahorita ya así de que me salió un letrerito cuando estaba buscando del gobierno de que no uses alcohol para limpiar tus heridas, ¿no? O sea, de que no lo hagas. Pero bueno, antes, que no se sabía eso, significaba que esto ayudaba a desinfectar. Y a mí me pareció súper interesante cómo cuando me pasó lo de las rodillas que les conté, cuando me caí de la bici y así, porque aparte, dato extra, o sea, me caí 2 veces, entonces después se me abrieron otra vez las rodillas en otro momento. Ahí no estaba haciendo nada peligroso, solo estaba caminando y pues me tropecé, ¿no? Y entonces,
cuando me pasó lo de las rodillas, o sea, sí les ha pasado cuando eran niños o tal vez de adultos como a mí, que se les pelaban las rodillas y neta no podías hacer nada. O sea, estabas así de, no las puedes doblar, no puedes hacer nada, es horrible. Y me acordé de ese sentimiento de niña porque hace 1000 años que no me pasaba. Pero cuando me pusieron como, ni me acuerdo que me pusieron como esa cosa roja, mertiolate, esa cosa me ardió, todo mi ser se fue así al cielo y regresó. O sea, me ardió muchísimo. Me ardió un buen porque era algo súper doloroso, pero obviamente tenía que hacerlo porque me había caído en plena avenida Universidad. Necesitaba desinfectar, necesitaba que nada más se pudiera meter a la herida. Y eso es lo que pasa cuando nosotros llevamos vino también. Que nada más, nada ya externo puede entrar a la herida. Porque las heridas, cuando alguien tiene una herida abierta, es súper susceptible a que se infecte. Es súper susceptible a que otras cosas entren a la herida. Y por eso necesitamos desinfectarla y por eso necesitamos limpiarla antes de curarla. Y a veces esa sanidad puede arder. A veces las palabras que alguien que nos ama nos dice o que nos quiere ayudar puede arder en nuestro corazón y decir, híjole, sentí feíto, ¿no? Pero eso ayuda a que nada más contamine la sanidad que está sucediendo en nuestro corazón. Si alguien que está a tu alrededor, una amiga, un amigo, tu líder, tu pastor, te está diciendo algo que te arde un poquito al principio, cree que es que Dios está trayendo una desinfección a nuestras heridas para que nada más pueda entrar por ahí. Porque cuando nosotros a veces tenemos una herida de rechazo, tenemos una herida de abandono, tenemos una herida de muchas cosas, otras cosas se meten por ahí. Muchas otras cosas se meten por ahí. Cuando tenemos algo abierto en nuestro corazón que todavía no sanamos, muchas cosas pueden entrar por ahí. Muchas cosas. Pero Dios quiere traer vino a nuestras vidas y quiere traer sanidad a nuestras vidas para que nada más pueda entrar a través de las heridas que ya tenemos. Porque todos tenemos heridas y porque a todos nos han lastimado y porque todos hemos tenido una historia, es que podemos decir que necesitamos que haya esa sanidad y esa cicatrización en donde ya nada más puede entrar por ahí. Así que el samaritano traía esto y muchas veces nosotros nos queremos parecer al samaritano y Dios te está diciendo que nosotros vamos a poder parecernos al samaritano. Pero antes de ser el samaritano fuimos el judío. Antes de ser el samaritano fuimos el que cayó en manos de ladrones, en manos de personas y de situaciones que nos han quitado y despojado de lo que traemos y de lo que tenemos y nos han desviado del camino. Antes de que podamos convertirnos en el samaritano, necesitamos dejarnos ayudar. Antes de que tú y yo podamos ir al rescate, necesitamos ir con el doctor primero. Necesitamos ser sanos para poder traer lo necesario para sanar a los demás. Y la sanidad es un proceso. No es como lo que me pasó en las rodillas, que ya no me duele y ya las puedo doblar, miren, todo bien. La sanidad es un proceso. No quiere decir que para siempre nos vamos a quedar en el mesón y para siempre vamos a estar ahí para que nos atiendan. No, pero quiere decir que nosotros necesitamos entender que a veces somos los que necesitamos sanar. Que a veces hay cosas en nuestro corazón que necesitan sanar para que real y verdaderamente podamos salir al mundo con la intención de sanar a los demás. Y solo existe un solo samaritano perfecto y ese fue Jesús. Que en el camino de la vida en donde nos encontrábamos, Él llevó todo lo necesario para sanar nuestras heridas. Y no solo eso, y aquí viene una parte de nuestra responsabilidad, dice que el samaritano lo llevó al mesón. O sea, Él traía las cosas, Él vendó sus heridas y lo llevó al mesón. Y el mesón habla de la iglesia. El mesón habla de un lugar en donde podemos llegar los que estamos heridos y los que estamos lastimados y donde podemos encontrar un lugar de sanidad.
Así que tú y yo podemos ser como ese judío que estaba en el mesón y que necesitó tiempo para ser sanado. Y que el samaritano le dijo al mesonero: te pago todo lo que necesites cuando regrese. Y a veces nosotros somos como ese mesonero que Dios dice: haz lo que tengas que hacer para ayudar a la persona que viene. Haz lo que tengas que hacer para ayudar a la persona que lo necesita. Haz lo que tengas que hacer. Y a veces, y a mí lo que me pareció súper padre de esta historia, en el versículo 26, no, 35, perdón, que dice: sacó 2 monedas de plata. O sea, 2 monedas de plata en ese entonces significaba 2 días de trabajo completos. O sea, 2 días de trabajo completos. ¿Te imaginas que todo lo que tú ganas en 2 días en tu trabajo lo des a alguien más? Está cañón. Porque a lo mejor algunos puede que no cueste tanto trabajo y a otros sí. Pero esto habla de cómo invertir en los demás trae un fruto. Y qué interesante que como todos iban en el mismo camino, o sea, todos iban hacia la misma dirección. Pero solo uno se dejó interrumpir. Solo uno dejó que sus planes y sus estructuras que traía fueran interrumpidas. Solo uno dejó que su viaje fuera interrumpido por alguien más. Y algo que me encanta de Jesús y que escuché hace poco es que Él era una persona interrumpible. Él era alguien que la gente se acercaba y podía interrumpir lo que estaba diciendo y Él iba a sanar. Él no decía: ay no, a ver, hazte para allá, estás interrumpiendo aquí mi evento. Él realmente volteaba sus ojos. ¿Qué pasó con la mujer del flujo de sangre? ¿Recuerdan? Para mí eso es toda esa parte de la Biblia es de mis cosas favoritas de toda la Biblia. Esa parte cuando Jesús va a un milagro. Él va a un milagro y prediqué hace un tiempo de eso. Pero él va hacia un milagro y luego se encuentra con una mujer que tiene otro tipo de fe. Y él es interrumpible. Él detiene su camino para ti y para mí. Él detiene lo que está haciendo para escucharte, para sanarte. Y a veces creemos: ay, no, es que Dios trae un curso, o sea, Él trae un plan, está así como que enfocado, así como caballito de carrera, ¿no? Que trae así. No, Dios trae así un plan y pues yo a veces, híjole, como que no le puedo seguir el paso. Pero Dios no te está diciendo: sígueme el paso a ver si me alcanzas. Él está al lado de ti. Y si tú necesitas detenerte, Él se va a detener contigo. Y si tú necesitas que te sane en ese momento, lo va a hacer. Y si tú necesitas un milagro, Él lo va a hacer. Porque Él está en el camino. Él no está en el mesón esperando a que le traigan a alguien y pues ya ahí lo sana. Él está en el mismo camino. Él está en el camino contigo y está dispuesto a sanarte. Pero tú y yo tenemos que reconocer que a veces somos como ese hombre, que a veces la vida y las cosas nos han quitado otras, pero que Dios hoy quiere traer honor a nuestras vidas y quiere traer sanidad a nuestras vidas. Porque si tú y yo no tenemos una sanidad en nuestro corazón, está muy difícil creer en lo que Dios te dice. Es muy complicado. Porque si yo creo que no merezco, si yo creo que las cosas que me dice Dios como que suenan como que a broma, como que si yo pienso que Dios es un Dios medio vengativo, si yo tengo muchas heridas en mi corazón, a veces creer lo que Dios quiere decir de mí es muy complicado. Es muy complicado ver la grandeza en mí cuando yo me siento nada grande. Es muy complicado sentirme victorioso cuando yo me siento derrotado. Es muy complicado y por eso Dios hoy quiere traer una sanidad a nuestros corazones. Hoy quiere traer una sanidad a nuestros corazones, porque si tú y yo invertimos en nuestra sanidad, invertimos en ser personas sanas en nuestro corazón,
vamos a cosechar un fruto de sanidad en nuestras generaciones. Un fruto de sanidad en nuestras generaciones. Y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que necesita este mundo. No necesita hombres y mujeres que pretendan tener la mejor actitud y la mejor autoestima y sean súper exitosos, pero en su corazón no haya sanidad. No necesitamos apariencia delante de Dios. No necesitamos vernos perfectos y traer el mejor maquillaje y mis mejores poses para el domingo, que a veces ni siquiera pretendemos ya el domingo. Es como, no necesitamos eso. Necesitamos verdadera sanidad. Porque cuando todo lo que tú haces fluye de la sanidad, es más poderoso. Porque todo lo que tú puedas hacer fluye de un corazón sano, llega a donde tiene que llegar. No se desvía en su camino. Llega a donde tiene que llegar. Así que si tú has sentido que hay cosas que están retrasadas, que hay cosas que no suceden, que hay milagros que todavía no pasan, hoy necesitamos recibir sanidad. Hoy necesitamos recibir la verdadera sanidad que nos lleva de ser una persona que necesita a ser una persona que puede dar. De ser una persona que está indefensa, de ser una persona que necesitaba ayuda y atención completa, a ser una persona que también puede dar. Porque Dios no es un Dios que solo puede hacer una cosa a la vez. No es como a veces nosotros, que es como de, ay, bueno, pues es que ya estoy haciendo A y ya no puedo hacer B. Dios puede hacer las dos cosas a la vez. Dios te puede sanar y te puede enviar a sanar a los demás. Dios puede estar haciendo una obra de sanidad en tu vida y que tú lleves esa sanidad a los demás. Él puede hacer las dos obras a la vez. No te sientas indefenso porque todo te sientes mal. No te sientas que no puedes ya hacer nada más, o que no puedes caminar en el camino de Dios porque es que no me siento bien. Es que no tengo la fuerza. Y esto no quiere decir nunca te detengas, no tomes ni un segundo, ahorita vamos para allá. No tomes ni un segundo de descanso. Esto quiere decir que cuando tú estés caminando, sepas que está sucediendo una sanidad en tu corazón, que está sucediendo una sanidad que va a ser completa y que va a ser final. No, Dios no deja cicatrices. Dios sana completamente. Dios hace piel nueva. Dios hace una sanidad completa. Dios no te deja así como que, ay, medio, ¿no? Como cuando me esguincé el tobillo, como ven, me pasan muchas cosas, pero cuando me esguincé el tobillo y es como, híjole, cuando hace frío me duele, porque no sanó completamente. Dios no hace esos milagros. Dios es un Dios de milagros completos. Es un Dios de sanidad completa. Es un Dios que lleva a tu corazón a una sanidad completa y real. Y que nos puede parecer algo súper difícil. Es que Dios, ¿cómo voy a sanar de estas palabras que fueron dichas a mi corazón? Dios, ¿cómo voy a sanar de lo que a veces mis papás han dicho de mí? Dios, ¿cómo voy a sanar de lo que he escuchado a los demás? Dios, ¿cómo voy a sanar de que alguien me traicionó? Dios, ¿cómo voy a sanar de sentirme decepcionado por ti? ¿Cómo voy a sanar de eso? Y hoy Dios quiere traer honra a tu corazón. Él quiere reconocer tus heridas. Él no quiere decir, bueno, pues más o menos ponte un curita y síguele. Él quiere reconocer tus heridas y encontrarte en donde estás. Que antes de que puedas accionar y llevar el vino y el aceite, puedas ser sanado en el mesón. Porque Él viene a saldar la cuenta. Porque el mundo va a funcionar y va a ser un mundo completamente diferente cuando tú y yo seamos los samaritanos que traen consigo lo que necesitan para ayudar a los demás. Pero ¿dónde se consigue el aceite y dónde se consigue el vino? En la presencia. ¿Dónde se consigue lo que el samaritano necesitaba? ¿Dónde se consigue la honra en un mundo que está constantemente tratando de deshonrarnos? Como iglesia, como cristianos, como hombres, como mujeres.
¿Dónde se consigue el verdadero honor? En un mundo que está constantemente tratando de decirnos lo contrario de lo que Dios quiere decirnos. ¿Y dónde se consigue la verdadera alegría y el verdadero gozo que necesitamos? En un mundo tan lleno de malas noticias, tan lleno de cosas tan tristes y tan no esperanzadoras. El gozo del Señor es mi fuerza. Y me encanta algo de la Biblia, y es que yo encuentro, o sea, cuando leo una cosa, por eso me tardo mucho en preparar, porque cuando encuentro una cosa me leo todo el capítulo y sé que Dios pone todo en orden, acomodado perfectamente. Y después de que pasa la historia del buen samaritano, en el 38 nos cuentan una historia un poco diferente y que tiene todo que ver. Y dice: y aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué es importante esta historia? Porque la verdadera sanidad sucede en la contemplación de quién es Dios. Sucede en los pies. Sucede cuando tú y yo nos tomamos el momento adecuado para estar en ese lugar en donde podemos recibir el equipamiento para nuestras heridas, donde podemos recibir el equipamiento para lo que traemos dentro y para ayudar a los demás. Hace poquito escuché que había un estudio que me voló la cabeza. Hay un estudio, déjenme lo encuentro. Hay un estudio de la Universidad de California en Santa Bárbara que explora cómo la divagación mental activa la red neuronal por defecto y puede ser beneficiosa para la introspección, la creatividad y la empatía. Lo que este estudio nos sugiere es que no hacer nada no es una pérdida de tiempo, sino un estado esencial para la creatividad, la empatía y el autoconocimiento. Lo que este estudio nos dice es que cuando contemplamos, es que podemos hacer, o sea, que no hacer nada, que sentarnos a contemplar, es esencial para ser personas empáticas. Es esencial para ser personas que entienden a los demás. Es esencial para ser personas que pueden ayudar y ver a su alrededor. Y es esencial para ser personas creativas. Y la creatividad a veces la relacionamos con arte y con hacer cosas, pero la creatividad simplemente es resolver cosas de una manera diferente. Y muchas veces, y en muchas cosas, necesitamos ser creativos para resolver asuntos de nuestras vidas, para relacionarnos con las personas, para poder tener un mejor negocio, para poder ser un mejor papá, para poder ser un mejor amigo. Necesitamos creatividad y necesitamos empatía. Y es impresionante porque este estudio habla de cómo la contemplación y no hacer nada, que es lo que estaba haciendo María, es vital para nuestra sanidad. Es vital para que tu mente deje de estar pensando. Y aparte, o sea, me puse a investigar y dice cómo constantemente recibimos estímulos mentales todo el día, a todas horas, en todo momento. Que el internet, que las redes sociales, que en tu trabajo, que si haces, que si no haces, todo esto está constantemente activando nuestro cerebro. Pero cuando nos tomamos un momento para desenchufar nuestro cerebro, es que esta red de neuronas puede funcionar correctamente para hacer que nuestro cerebro se vuelva mejor.
Y entonces yo me puse a investigar cuáles son las cosas como que sugieren que hagas para llegar a esto. Ahorita les voy a decir. Número 1, meditación. Número 2, soñar despierto. Estar en silencio. Dar un paseo sin distracciones. Observar el cielo. Escuchar música y no hacer nada. Lectura de textos sagrados. Escritura reflexiva. O sea que las cosas que vienen en la Biblia que tengo que hacer son cosas que están probadas por la ciencia que tengo que hacer. Sí. Lo tienes que hacer. No porque, pues bueno, es una actividad más. Lo tienes que hacer porque es vital para tu sanidad. Es importante. Y me pareció bien padre porque dice cómo hay veces que, o sea, no tienes que estar 10 horas en este estado de, así como de ido. Con 5 o 10 minutos ayuda a nuestro cerebro a llegar a ese punto. Entonces, me pareció bien padre porque es como todo lo que yo escucho, todo lo que tú escuchas en el domingo o durante la semana, puedes sentarte y pensar en eso y contemplar el cielo, el amanecer. Y instantáneamente por hacer esas cosas te vuelves en una persona más saludable. Y está bien padre porque en esta historia está hablando de que hay alguien que está haciendo muchas cosas y hay alguien que no está haciendo nada y que está sentada. Y a veces decimos, ay sí, es que no, yo hubiera sido esa persona sentada. Pero yo creo que muchas veces yo sería Marta, la que estaba haciendo cosas, porque yo soy así. No sé si tú eres así, si tú te identificas. Constantemente quiero, y esto, y todo, y bien, y aquí, y acá. Siempre. Mucha gente luego me dice, ay sí, es que siempre te veo muy ocupada. Y yo, ay sí, ¿verdad? Pero a veces ni estoy tan ocupada, solo parece. Porque así me muevo de aquí para allá. Es una táctica para engañarlos. No, no es cierto. Pero yo constantemente soy así. Y yo siento o entiendo que Jesús le estaba diciendo eso, no porque estaba mal que hiciera cosas, porque las cosas a veces se tienen que hacer. No podemos sentarnos solamente, cómodamente, todo el día a esperar a que las cosas se nos resuelvan y que todo suceda. Porque a veces sí pasa, no digo que no. Pero muchas veces tú y yo tenemos que participar. Y Jesús no le dijo, ay, es que, o sea, estás turbada por las cosas que tienes que hacer. Pero si su corazón y nuestro corazón entra en el espíritu que tenía María, en la actitud que tenía María de contemplación, aunque a veces seamos Marta haciendo cosas, Jesús puede seguir moviéndose en nuestro corazón. Así que en esta mañana tenemos que hacer espacio en nuestra mente y en nuestro corazón para que Dios pueda hacer una sanidad completa. Para que las cosas que este mundo nos ha arrebatado, que las palabras hirientes que a veces han venido a nuestro corazón, para que las acciones o los fracasos que hemos tenido en nuestra vida, Dios venga con honra y con alegría para sanar, para cicatrizar y para que tu corazón no sea uno que se queda con cicatrices, sino sea un corazón nuevo. Porque en la Biblia dice que Él transforma el corazón de piedra en uno de carne, o sea, transforma completamente, lo vuelve a hacer. Y hoy Dios quiere volver a hacer áreas de nuestra vida que a lo mejor han estado escondidas y que a veces queremos esconder nuestras heridas. Y a veces no queremos que nadie las vea ni que las toque porque sabemos que nadie las va a poder sanar.
Pero hoy Dios anhela que entremos sin miedo, sin apariencia, reconociendo las heridas que tenemos, porque no le quedó otra opción a este hombre judío, porque estaba tan lastimado que no podía hacer nada por él mismo. Pero hubo alguien que se detuvo. Porque a pesar de que a veces sí son súper aparentes las heridas, nadie se detiene. Porque a pesar de que aparentemente o que a veces es súper evidente lo que está sucediendo, a veces nadie se detiene. Y qué increíble a veces encontrarnos. Tú y yo nos hemos encontrado con buenos samaritanos. Tú y yo hemos sido bendecidos muchas veces por buenos samaritanos. Dentro de la iglesia y fuera también. Y tú y yo podemos ser guiados a ser esos buenos samaritanos que no solo vendan las heridas y lo llevan a donde tiene que estar, sino ponen lo que se necesita en ese momento y se quedan con él, se quedan con la persona, se quedan donde sucedió. Así que en esta mañana queremos orar por una verdadera y completa sanidad. Desde hace unas semanas atrás estuvimos orando un grupo de mujeres a las 6 de la mañana. Y yo, los que me conozcan les sorprenderán, que yo fui la que propuse esa hora. Porque para mí fue importante, era importante poderme comprometer a hacerlo en un horario que me incomodara. Y cuando estábamos orando, porque a mí no me gusta despertarme temprano, contexto. Y entonces, cuando estábamos orando un domingo, yo sentía como Dios quería traer una sanidad completa. Sentía súper fuerte la palabra sanidad. Por eso les contaba que cuando Lady vino el lunes y habló sobre mesoneros y habló sobre todo esto de la medicina, me impresionó porque es justo, lo que habíamos estado orando. Y yo siento y sentía en esa oración como Dios quería sanar como esos tres niveles. Y en ese momento no los entendí, pero ahora que estuve estudiando y orando, entiendo cómo Dios quiere sanarnos espiritual, mental y físicamente. Y hoy, esta mañana, pueden ser las tres. Hoy, mientras oremos, puede suceder una sanidad de las tres. Si tú tienes una sanidad en tu espíritu, si tú tienes una herida en tu espíritu, si tú tienes una herida en tu mente, si tú tienes una herida en tu cuerpo, las tres pueden ser sanadas. Y a veces se requiere otro proceso. Depende a veces de nosotros. Pero hoy queremos orar poderosamente por sanidad. Porque eso nos convierte en personas poderosas. Eso nos convierte en personas con identidad, personas inquebrantables. Cuando algo está sano y está completamente sano, es súper difícil romperlo. Súper difícil. Y si a alguien ya se le ha roto un hueso, sabes que pues no te termina de quedar bien. Y pues si algo te sientes así, ¿no? Luego hay gente que se le disloca y así, porque no quedó bien. Pero romperte un hueso es bien difícil. O tienes que tener mala suerte o mal tino. Pero sí es difícil, no es... Si tu cuerpo está sano, romper un hueso es difícil. Pero si esa herida no terminó de cerrar, es más fácil. Así que hoy Dios quiere llevarnos a que cierre completamente. Si tú ya empezaste un proceso de sanidad en tu vida, Dios quiere terminarlo, Dios quiere acelerarlo. Que no sientas que tiene que durar para siempre. Porque hay heridas que nos duelen y nos hieren, sentimos que para siempre. Pero hoy Dios quiere traer honra a nuestras vidas. Hoy quiere traerte honra y recordarte lo que se siente la verdadera alegría. Así que ¿por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos en tu lugar.
estamos en este lugar tan agradecidos, tan sinceros, que hoy, Señor, sea un domingo de sanidad completa. Yo puedo sentir cómo hay en este lugar corazones rotos, corazones muy rotos. Y puedo ver cómo has intentado como que parcharlos y vendarlos y ponerles alguna que otra cosa. Pero sabes que también veo corazones secos, corazones que sienten que ya no hay más que dar. Como una tierra seca en donde se necesitaría mucho trabajo, pero hoy Dios quiere regar y sanar. Él trae todo lo necesario para sanar tu corazón, aún de heridas que tú ni sabías que estaban ahí, aún de cosas que a lo mejor tú ni siquiera te has percatado, pero Él sabe. Señor, hoy tú haz tu obra en este lugar. Queremos ser una iglesia sana. Queremos ser hombres y mujeres sanos de raíz. Y si tú has sentido y quieres que oremos por ti, por una sanidad completa, pasa al frente. Toma un paso al frente. A veces invertir es incómodo, no nos gusta que nos vean.